Natalia Jiménez y el día de hoy les voy a exponer sobre la organización documental. ¿Por qué es importante organizar los documentos? Entonces, primero de definir por la importancia, vamos a definir qué es un documento. Un documento es la información registrada en cualquier que sea su forma o el medio utilizado. Entonces, normalmente nosotros conocemos la documentación en un papel o en un soporte físico. También un documento puede ser un video, puede ser un correo electrónico, puede ser una imagen, una fotografía, cualquier soporte que nos permita tener información. Tenemos documentos entonces físicos y documentos electrónicos. Los documentos electrónicos son el registro de la información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos. Un ejemplo, un correo. También lo que yo les decía, pueden haber documentos que son físicos y luego los podemos reproducir a un documento electrónico como una imagen. En los rollos de microfilmación, por ejemplo, que de un documento físico se trasladan a un rollo de microfilmación. ¿Cuál es la importancia entonces de la información? De la documentación. La información es el patrimonio histórico de cualquier organización o persona y su valor es incalculable. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como personas o una entidad genera diariamente documentación en razón de sus funciones desde que se conforma, y nosotros como personas pues desde que nacemos con nuestras historias clínicas, nuestros registro civil, tarjeta de identidad, la cédula, hasta la acta de función hacen parte de nuestra historia, y es incalculable porque un documento no tiene valor, porque en algunos casos es un documento único y que no se puede volver a reproducir, y la pérdida de ese documento puede generar grandes costos en una demanda o una pérdida del completo jurídico, por ejemplo. Todas las personas o entidades generan documentos en función de sus actividades, como lo decíamos en la parte anterior, las cuales deben estar disponibles en el momento que se requieran, conservadas adecuadamente y teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos y la normatividad vigente. Entonces, el fin también de la organización documental es poder tener el documento cuando se requiera para su consulta, y no nos sirve de nada tenerlo si está en mal estado, si no podemos observar la información que se genera en ello. Entonces, para la conservación de los documentos también hay una normatividad que se debe cumplir en los almacenes, por ejemplo, bodegas, que la temperatura, que la humedad, que control de plagas, que con detección de humo, qué extintores son los que se deben utilizar para en caso de un incendio, cuáles son las unidades de conservación adecuadas. Y cuando hablamos del ciclo vital del documento, es el que nos establece cuál es el tiempo de conservación de cada documento en cada etapa, ¿cierto? Desde que se genera hasta que se destruye o si se debe conservar históricamente. ¿Cómo se puede diferenciar según su contenido y origen? Entonces existe un procedimiento que se llama la clasificación documental. Esta es la fase del proceso de la organización documental en la cual se identifica y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura organizacional de la entidad productora. Entonces en esta tenemos que el fondo, la sección, serie o asunto. Entonces el fondo documental es la empresa que genera o la que genera. La sección es la dependencia o área o departamento según el organigrama de la institución. Las series documentales son en grandes grupos que se divide la documentación, y el asunto podemos asociarlo con el tipo documental. Entonces, por ejemplo, una empresa es el fondo, la sección puede ser el departamento de contabilidad, una serie puede ser movimientos diarios, y el asunto o las tipologías pueden ser un cheque, recibo de caja, facturas. En el link que les adjunto pueden ver con mayor detalle
y de pronto más dinámico y a profundidad la clasificación documental. Los invito entonces para que lo puedan visualizar. Una de las herramientas que nos permite tener claridad y agilidad en la clasificación documental es un cuadro de clasificación documental. Este cuadro refleja todos los tipos documentales partiendo de la identificación de los grandes grupos que forman el archivo, o sea, por las series y las subseries documentales. ¿Qué factores y elementos debo tener en cuenta en mi organización para recibir los documentos de acuerdo a la normatividad vigente? Entonces, según el Acuerdo 060 del 2001, debo tener primero unas unidades de correspondencia. Esos son unos sitios dotados con todo el material, computadores, radicadores, sellos y demás elementos necesarios para operar adecuadamente. Debe tener personal que esté capacitado y sea idóneo para esta actividad. Si una compañía tiene diferentes regionales, en cada una de esos regionales debe contar con un centro de correspondencia. Y si tiene varias sedes dentro de una regional, es elección de la entidad si centraliza en una de sus sedes, puede ser la principal, la recepción de correspondencia, o si la entidad lo ve más viable, puede tener un taquilla, digamos, de correspondencia en cada una de sus sedes. Debe contar con firmas responsables que nos indican quiénes son las personas responsables de cada tipo documental o de cada serie documental, tanto del envío como de la recepción. También debe contar con un procedimiento para la erradicación de correspondencia, el cual indica paso a paso cómo se debe erradicar, los consecutivos cómo se deben diligenciar, y que esto es un número único. También debe tener el control de las comunicaciones enviadas y recibidas mediante controles que indiquen cuál es el destinatario, cuál es el remitente, las fechas, el asunto y toda la descripción que nos ayude a identificar la comunicación, ¿sí? Conservación de los documentos, volvemos a lo mismo. Entonces, todos los documentos o en todos los estados del documento debemos conservarlo adecuadamente y debemos tener definido cuáles son los parámetros para esa conservación. La imagen corporativa también la define el acuerdo, donde indica cómo es el logo de la empresa, cómo es que se debe dar ese manejo a esa imagen corporativa, y por último el horario de atención al público en cada una de sus taquillas, para que las personas que se dirigen hacia las sedes a entregar la documentación sepan en qué horario le van a recibir. ¿Cómo puedo verificar la correspondencia tanto física como electrónica? La correspondencia recibida. Entonces tenemos que la correspondencia física, lo primero que debemos hacer es verificar los datos del destinatario, para quién viene y que se haga parte de la compañía, ¿cierto? O de la empresa. Abrir los sobres cuidadosamente sin dañar la documentación que viene adentro. Verificar las guías de ese sobre en caso de que llegue a través de un ente o una empresa de correspondencia. Pero en las taquillas de correspondencia también podemos recibirle documentación a mensajeros o personas que van a radicar directamente la correspondencia. Entonces, en esa verificación debemos validar que si venga el destinatario, que el asunto sí sea acorde con la empresa, que cumpla con los parámetros o procedimiento establecido. Por ejemplo, una factura que esté en el mes contable, ¿cierto? Que traiga sus anexos correspondientes, que original y copia, o todos los requerimientos o requisitos que la empresa establezca para cada tipo de documento. La validación de las fechas es muy importante, porque no solo para los cierres contables, sino porque hay comunicaciones que se reciben muy extemporáneas según la fecha de la generación, entonces es bueno tener esa anotación. Firma de quien remite, la dirección del remitente en caso de ser necesario venir en sobre, y relación de los anexos. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta los anexos? Porque hay tipos documentales que los anexos
hacen parte de su expediente y que se necesitan para poder tramitar ese documento. Es el ejemplo de las empresas que manejan siniestros, por decir algo, de accidente de tránsito. Entonces el siniestro se genera en un documento, en un formato, pero es importante tener todos los anexos del reporte del accidente de tránsito y la historia clínica de los afectados. Para la correspondencia electrónica, pues se verifican los datos del destinatario también y se valida la firma digital. La firma digital también tiene establecido un procedimiento según la normatividad pues vigente y se debe realizar con una empresa o un ente que esté certificado para eso, y debemos tener nosotros las personas que manejan la correspondencia acceso a estas firmas para su validación. ¿Qué beneficios trae para la organización el disponer de un manual de correspondencia? Entonces, primero, que cumple con el Acuerdo 060 del 2001, que es el que vimos anteriormente. También sirve para documentar sus procedimientos, que para cualquier proceso es fundamental tenerlo documentado. Establecer los parámetros para la recepción de los documentos. Entonces, sirve para la verificación o la clasificación documental. Sirve también para contar con las bases de datos que permiten la trazabilidad de la información recibida y despachada. Esto es el tema de erradicación y registro. Tramitar la correspondencia mediante el flujo adecuado para reducción de tiempos y pérdidas de documentos, y remitir o entregar la documentación a sus destinatarios con los soportes de entrega, las planillas de mensajería, por ejemplo. Apenas, digamos, a partir del año pasado empieza a cobrar, digamos, importancia todo el tema de la administración documental en Colombia, ya que el gobierno comienza a reglamentar para las empresas privadas, en este momento las que están regidas por la SIC, que deben comenzar a implementar todos los temas de gestión documental, un programa de gestión documental en el cual la correspondencia hace parte fundamental de este plan, que anteriormente solo se tenía para las entidades públicas o que prestaban servicios públicos. Entonces les cuento que yo soy administradora documental y hace 12 años me dedico a administrar archivos, y es muy importante para mí que se comience a reglamentar para las empresas privadas para que comiencen a darle importancia a este tema, porque en la mayoría de las empresas es un tema que lo mantienen digamos aislado, no le dan la importancia y creen que es un gasto, pero no se dan cuenta que es una inversión, porque en el momento que la documentación se requiera para una demanda, para un soporte, pueden ahorrar mucho más dinero, y además es su patrimonio que no puede estar, digamos, extraviado en el momento que se requiera. Entonces me parece muy importante que le estén dando esa importancia, valga la redundancia, a la gestión documental, y que también en las universidades comiencen a impartir esta información para que todos estemos como más acordes y tengamos conciencia no solo en la empresa, sino con nuestros documentos propios. Les agradezco mucho y espero les haya quedado claro.